en el sistema nervioso central. Recordar nada más que esta es un gráfico que nos pone, digamos, agrupa en estas tres entidades todos los tumores que hay, ¿no? Los gliales, decía, los que son aquellos que dependen directamente de las células del cerebro. Los no gliales, que son pues cualquier otro tejido que se encuentre dentro del cráneo, pero que no sea como tal sistema nervioso central, y metástasis. Bueno, les decía que una de las primeras cosas que hay que hacer es determinar la edad del paciente, ya que con esto podríamos disminuir o reducir nuestro espectro de diagnósticos diferenciales. Aquí, en esta gráfica, es lo que maneja en la parte de abajo, corresponde con las edades. Vean cómo hay cierto tipo de tumores, por ejemplo, los germinomas, los crenofaringiomas, que son comunes en pacientes pues, que tienen menos de 20 años. Vean, por ejemplo, en el otro lado, los pacientes mayores de 50 años son aquellos en los que podemos observar principalmente, por ejemplo, estos dos tipos de tumores, meningiomas y metástasis. Obviamente, como todo tumor, como todo es en medicina, pues esto tiene que ver con frecuencias. No quiere decir que nunca podríamos ver algún otro tipo de tumor fuera del rango de edad más probable, pero sería algo que saliera de lo habitual. En esta diapositiva les pongo algunos tumores que son intraaxiales, o sea, que pertenecen al sistema nervioso central como tal, que son comunes en la edad pediátrica. Aquí aparte se los divido en aquellos que son supratentoriales y aquellos que son infratentoriales, o sea, básicamente a nivel del cerebelo. Vean, el astrocitoma, el santoastrocitoma pleomórfico son de los más comunes. Esos que tenemos aquí, el tumor neuroectérmico primitivo, no es tan común, pero bueno, es característico de la edad pediátrica. Los que son infratentoriales, quiere decir que si vemos una tumoración en un paciente joven, localizado en la fosa posterior, de lo primero que podríamos pensar, la primera posibilidad, que no la única, pero la primera posibilidad, sería en un astrocitoma pilocítico juvenil. De ahí, por ejemplo, en frecuencia, también el meduloblastoma es un tumor también frecuente en pacientes pediátricos y de localización en fosa posterior o infratentorial. Y de ahí tenemos otros como el ependimoma o el astrocitoma del tallo cerebral. En adultos, hablando también de tumores intraaxiales, ¿cuáles son los más comunes dividiéndolos en estos dos compartimentos? En ambos, si se pueden dar cuenta, el tumor más frecuente es la metástasis. E incluso es más frecuente, el doble de frecuente a nivel infratentorial. ¿Metástasis de dónde? Pues ya vimos, ¿no? Cuáles son los tumores que dan más frecuentemente metástasis al cerebro, ¿no? Pulmón, melanoma, mama, colon. Y después, hablando de tumores primarios, todos los que son los gliomas son los que le siguen en cuanto a frecuencia. Y de ahí tenemos una variedad. Obviamente esto, pues al final es el que nos dice qué variedad es el patólogo. Pero al final todos son gliomas, ¿no? Todos son tumores que dependen de las células del sistema nervioso. Y en un paciente adulto, cuando descartamos cuando vemos que hay un tumor a nivel de la fosa posterior y descartamos que sea un metástasis, nuestra siguiente posibilidad es que sea un hemangioblastoma. Entonces, básicamente tenemos dos posibilidades nada más para una tumoración a nivel infratentorial en un paciente adulto. Y todo esto es conociendo primero la edad y en segunda instancia la localización también más frecuente de estos tumores. Yo supongo que cuando lleven neuro y cuando vean, no sé cómo sea el temario, pero supongo que hay una parte de
de neoplasias, pues supongo que van a ver estas un poco más a detalle, ¿no? Ahorita nada más las estoy mencionando. Bueno, ya mencioné esto de extraxial, y se acuerdan que es uno de los puntos que yo debo de determinar si es un tumor intraaxial o extraaxial. Para hacer esta distinción, lo más fácil es fijarnos en los datos que nos arrojan los tumores que son de localización extraaxial. Entonces, por descarte, los que no cumplan con estos datos, pues van a ser, o vamos a estar pensando sobre todo en tumores intraaxiales. Los tumores extraaxiales, ¿qué características tienen? Podemos llegar a observar una hendidura del líquido cefalorraquídeo. Todo esto lo voy a explicar más adelante con ejemplos. Podemos ver los vasos subaracnoideos desplazados, sobre todo hacia la parte medial. Podemos ver sustancia gris entre la masa y la sustancia blanca. O sea, prácticamente la conformación del cerebro, lo que se modifica es su disposición. Su composición como tal no debería de cambiar. Podemos ver desplazamiento y expansión del espacio subaracnoideo, algo que tiene que ver también con esto de aquí arriba. En algunos casos podemos ver una amplia implantación con base dural. O sea, vamos a ver que está adherido, adosado a la dura. Y por consiguiente podemos identificar en ocasiones algún tipo de reacción ósea. Estos serían como los datos más frecuentes que vemos en los tumores de localización extraaxial. ¿Podría repetir, por favor, a qué se refiere con amplia base dural? Ahorita voy a dar unos ejemplos para que quede más claro. Ok, gracias. Sí. En esta imagen que tienen acá, es una imagen de resonancia magnética, es una secuencia potenciada en T2. Aquí tenemos la imagen completa y aquí un acercamiento en la que podemos observar, obviamente es claro que hay una masa a nivel de la fosa posterior, o sea, infratentorial. Por la composición, la disposición del tejido, podríamos inferir que se trata de toda la imagen que vemos de un adulto. Y es claro, ¿no? ¿Dónde se encuentra la masa? ¿Todos la identifican? Sí. En hemisferio derecho, ¿no? Vemos en hemisferio derecho una masa ovoide de composición un tanto heterogénea. Y vemos cómo está provocando tal cual un efecto de masa. Esto que ven acá, ¿qué es? Es una secuencia en T2. Es líquido cefalorraquídeo. Es líquido cefalorraquídeo, que si se fijan se ve como que se mete acá. A eso se le conoce como la hendidura. ¿Vale? En el acercamiento que tienen acá, esta flechita nos está marcando el líquido que se encuentra entre la masa del cerebelo y la tumoración. Es uno de los datos que aquí les puse. La hendidura, la presencia de líquido cefalorraquídeo. Estos puntitos negros que ven acá, que tienen señal de vacíos de señal, ¿qué creen que sean? Vasos sanguíneos. Ok. Vean, vasos subaracnoideos desplazados. Ven aquí cómo los vasitos, en lugar de discurrir por la periferia, como lo es acá, están dispuestos hacia la parte medial. Quiere decir que entonces esta masa probablemente tiene su origen en esta parte, lo que es a nivel de, estamos hablando del cerebelo, ¿no? Y empieza a crecer hacia la parte central. Entonces, como tal, la tumoración no se encuentra dentro del parénquima cerebelar, sino por fuera. ¿Ok? Aquí Doctor, los datos que podemos observar, dime. Disculpe que lo interrumpa, pero dice un compañero que lo botó la plataforma, que sí lo podría dejar entrar, por favor. Me quitan la concentración. No, disculpa, perdón.
¿El tumor Doctor, entonces ¿podría? está aplastando el cerebelo, doctor? Sí, lo está desplazando. De hecho, si se fijan, el cuarto ventrículo está comprimido y lateralizado hacia la izquierda. Está provocando un efecto de masa. Pero tal cual lo que es el cerebelo en sí mismo no está acusando con una tumoración. Está sufriendo los efectos, ¿no? del efecto de masa, pero tal cual la tumoración no se encuentra en cerebelo. Gracias. Bien. Aquí es otra parte donde tenemos líquido cefalorraquídeo, la hendidura que ya mencionábamos. Vamos a seguir viendo ejemplos. Esta es otra imagen de resonancia magnética. Esta es una adquisición en coronal. En este caso tiene contraste. Vean, lo que aquí llama la atención es esta imagen que tenemos acá. Es una imagen hiperdensa. Vean cómo una buena parte de la tumoración está bien adherida que es parte de la dura. A esto se le conoce como que tiene una amplia implantación dural. Y vean cómo esta parte de acá, esto de aquí es hueso. Vean cómo se ve ensanchado. Esa es la reacción ósea que llegan a producir estos tumores. Otra vez acá estamos viendo la hendidura del líquido cefalorraquídeo y presencia aquí de líquido. En esta imagen vienen un poquito más esquematizados estos datos que ya estuvimos revisando. La diferencia entre uno y otro. Generalmente, hablando de localización de los tumores extraxiales, son de localización periférica, como los ejemplos que les puse antes. Es decir, que los cambios óseos son frecuentes. ¿Qué cambios óseos podemos ver? Podemos ver esclerosis, como en el caso previo, que hay un aumento en el grosor. Podría sucederlo con que se adelgace, que se erosione. La zona de unión, o sea, la zona de transición de la sustancia gris y blanca, la cual ya he estado mencionando, cuando son extraxiales, generalmente vamos a ver que se desplazan centralmente. La corteza, ¿cómo la vamos a ver? Generalmente se va a ver aplanada o respetada. Los vasos que ya habíamos visto son desplazados centralmente. Aquí no estoy mencionando esto porque es básicamente lo opuesto. El espacio subaracnoideo se ve aumentado, lo que ya veíamos acá, la hendidura del líquido cefalorraquídeo en estos puntos donde empuja, digamos. Que aquí está mencionado. Los ángulos con las meninges van a ser obtusos en la gran mayoría de los casos, como en el caso este de acá, que es un ángulo obtuso. La invasión de la dura es muy posible en los tumores extraxiales. Podríamos llegar a ver algún tipo de desplazamiento periférico, aquí digamos es similar en los dos, y el realce de las meninges adyacentes, el famoso signo de la cola dural, es muy frecuente, ahorita se los voy a mostrar. En la imagen que tienen aquí arriba está representando una tumoración intraaxial. En la imagen que tienen abajo está representando una tumoración extraaxial. Yo creo que las diferencias entre uno y otro en el esquema pues son más o menos fáciles de ver. En este caso, aquí está la tumoración y en este caso, esta es la tumoración. Vean cómo incluso aquí las flechitas nos están marcando que el tumor pues está creciendo excéntricamente. Entonces, esto conforme vaya creciendo lo va a ir moldeando de una forma excéntrica hacia afuera, como una explosión. En el caso de los tumores extraxiales, como crecen la mayoría de la periferia, empiezan a producir un efecto como de desplazamiento de las estructuras, generalmente hacia la porción central. Esto que ven aquí es el líquido, sería la hendidura que ya revisamos. Vean cómo la sustancia gris pues se mantiene, lo único que aquí está desplazada
pero la seguimos identificando. Vemos los vasos que también están desplazados. Aquí es donde veríamos la implantación dural. Ven aquí cómo el esquema nos está dibujando que hay un engrosamiento del hueso. Por el contrario acá, el crecimiento, esto va a hacer que la diferenciación entre la sustancia gris y blanca se vaya perdiendo. El espacio subaracnoideo, obviamente, pues se va haciendo más pequeño, porque aquí esto empieza a desplazarse hacia la periferia. Entonces, digamos que son puntos opuestos o cosas que se pueden notar en este tipo de tumores. Ojalá que siempre fuera como muy claro, muy evidente. A veces son cambios muy sutiles. A veces no se presentan todos estos datos, pero sí podemos identificar en la gran mayoría de las veces por lo menos 2 o 3 de estos datos para ver si es intraaxial o es extraaxial. Tenemos una resonancia magnética, es una secuencia potenciada en T2. ¿Qué están observando? Un tumor extraaxial. ¿En dónde? Hemisferio Intraaxial, derecho. ¿no? Derecho. ¿En qué parte? Lóbulo frontal. Ok. ¿Qué características tiene de las que ya vimos? Todavía se ve la sustancia gris, se diferencia de la blanca. Hay hendidura de líquido cefalorraquídeo. Uh-huh. Vemos cómo hay un desplazamiento. De hecho, la flecha es lo que nos está marcando la sustancia gris, como solo está desplazada hacia atrás. Esto que vemos es una secuencia T2, entonces esto es líquido. Vemos cómo incluso hay líquido entre la masa y el cerebro. Vemos cómo aquí hay una interrupción en la continuidad del líquido. Entonces estamos viendo que aquí es donde está adherido o implantado el tumor. ¿Qué más? Doc, la masa que está abajo, como en el lóbulo occipital o en el límite entre parietal y occipital. Ajá. ¿Qué hay con ese? Sería intraaxial, ¿Por qué? porque hay una pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Uh-huh. Y también está, bueno, no tiene esos hendiduras de líquido cefalorraquídeo. Y no se ve una base dural. Ok, de hecho, por el contrario, si se fijan, en esta parte, aquí venimos viendo líquido, ¿no? Que está acá, aquí ya no se observa. Esto que estamos viendo aquí, que también es otra masa, está generando un desplazamiento de las estructuras de forma excéntrica, perdón. Vean además la disposición. ¿Esto qué es? ¿Es hematoma? Edema. Es edema, exacto. Con respecto a esto, también es poco común que identifiquemos datos de edema, a menos que sea como una lesión pues, de un tamaño considerable en las lesiones extraaxiales. Ya hablamos de edema. Aquí lo ponemos, la corteza frecuentemente expandido o edematoso. Algo que no observamos en las lesiones extraaxiales. Como lo vemos acá, son casi del mismo tamaño. Y vean cómo aquí pues solo produce un desplazamiento, pero no produce como tal algún tipo de edema, por ejemplo. Doctor, Queda clara, o sea, aquí les pongo esta imagen porque tiene los dos tipos de tumores, la diferencia entre uno y otro. Además acá, en la sustancia gris, ¿se acuerdan de ese edema como en dedos de guante? Hace que, por ejemplo, esta parte que está así como aquí cerradita la curva, si hubiera un tumor aquí, esto la va a ampliar, la va a extender, que es algo parecido a lo que estamos viendo acá. Sí, tenían algo que comentar. yo quería preguntarle ahí dónde se ve lo de la hendidura de líquido cefalorraquídeo, no lo capté. Acá. Lo que pasa es que cuando el tumor extraaxial crece,
pues obviamente esta parte del cerebro pues, se va a despegar de esta ducta, entonces se amplía el espacio. Eso se le conoce como la hendidura. Además, en este caso en particular vemos cómo hay líquido, que sería entre la masa y el cerebro. Entonces, para aumentar el líquido hace una hendidura y en ese caso está a la izquierda del tumor. Acá, a la derecha. Ah, perdón, sí, cierto, a la derecha, poniéndonos en el plano. ¿Y dónde quedaba la que ponía en la primera imagen de corte coronal, doctor? Acá. Ahorita les explico. Esto, les había dicho que este era líquido. En este caso es una reso contrastada. Esto es la cola dural, es la implantación. Ahorita lo vamos a ver, es que no quiero como confundirlos. Lo vamos a ver, de hecho, cuando hablemos de los tumores, pero hay unos tipos, sobre todo los meningiomas, cuando tienen esta implantación tan amplia, hay una parte que se prolonga, porque se sigue como expandiendo y se forma lo que es la cola dural, que sería esto. Esta colita que tenemos acá. En general esto nos habla de la amplia implantación con esta base dural. La disposición, vean, periférica, a diferencia del ejemplo de acá, que aunque está periférico, no está en contacto con algún elemento de la dura. ¿Sale? Este esquema me gusta porque viene como que todo lo punto por punto explicado y con su ejemplo correspondiente. Haría bien que en todos los casos pudiéramos ver todos los puntos, no siempre es posible. Pero igual aquí en esta imagen les pongo los dos tipos de lesiones, vean cómo los efectos que producen son distintos. Hay cierto tipo de tumores que, y esto lo hablaba en la clase de ayer cuando les decía que nos ayuda o que al conocer su comportamiento podemos ir identificando qué tipo de tumor se trata. Hay algunos tipos de tumores que cruzan la línea media o que su nacimiento es en la línea media y son capaces de invadir los dos hemisferios. Aquí les pongo varios ejemplos. Este es un glioblastoma multiforme. Vean cómo es común observarlo en la línea media. En este caso, una radiación por necrosis. Aquí tenemos un meningioma. Aquí se ve, digamos, en la parte central, pero recordemos que en la parte central también tenemos, pues, dura madre. Ahí están las meninges. Entonces, aquí en este caso creció hacia los dos lados. El linfoma, que es esta que tenemos aquí, de hecho, como pareciera que está al interior de los ventrículos. Tenemos otro meningioma, está localizado aquí es donde lo estamos viendo y cómo se desplaza por encima de la silla turca. Otro glioblastoma multiforme, en este caso localizado en la región posterior. Tenemos otro meningioma que está abarcando ambos hemisferios, que cruzan la línea media, que es todo esto. Otra vez linfoma y el glioblastoma otra vez. De todos estos ejemplos, vean cómo el que se repite constantemente es el glioblastoma multiforme. Es la lesión que más frecuentemente llega a involucrar ambos hemisferios al mismo tiempo, siendo una lesión única. En los tres ejemplos es una lesión única. En este y acá, que se extendió de aquí hasta acá. El resto también son posibilidades, pero es menos frecuente que el glioblastoma. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que nos van a dar como una, digamos, multifocal? Es decir, más de una lesión. En primer lugar están las metástasis. Quiere decir que si cuando ustedes ven una resonancia, un ataque, y vean múltiples masas, lo primero que deberían de pensar es una metástasis.
Otra vez, es lo primero que deberían de pensar, más no exclusivamente en metástasis. Pero el hecho de ver varias lesiones, tendrían que ir pensando sobre esa posibilidad y actuar en consecuencia. Ya si no resulta metástasis, entonces tendríamos que investigar otros, como cuáles. Tumores primarios, tenemos a los linfomas, a los glioblastomas también, que pueden llegar a ser multicéntricos, incluso esto quiere decir que los podemos encontrar en diferentes lóbulos. Una gliomatosis cerebral, otro tipo de tumores que son extraxiales, que también pueden ser múltiples, serían los meningiomas y los schwannomas, también pueden llegar a ser múltiples. Y otras condiciones que incluso ya tienen que ver hasta con situaciones de alteraciones genéticas, algún tipo de facomatosis, pues, por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, también sabemos que pueden provocar ese tipo de lesiones múltiples. Aquí, bueno, también estas entidades van acompañadas de otros cuadros clínicos bastante más complejos. La idea es que si ustedes tienen algún paciente que esté diagnosticado con alguna de estas entidades, pues saber que existe la posibilidad de que tenga también lesiones a nivel del sistema nervioso central y de que incluso puedan ser múltiples. ¿Preguntas? Doc, perdón, no es pregunta, pero es que igual otro compañero tuvo problemas con su internet y me dice si lo puede aceptar. ¿Quién es el compañero? Jean Paul. Ya está. Gracias. ¿Pregunta? Sí. Doctor, ¿cuál era la cola de ratón que mencionó hace rato? No, cola dural. Cola dural. Cola dural. Es una prolongación del tumor que se extiende, digamos, hacia la periferia del tumor, que sería esta de acá. O sea, no sé, como cola dural. Déjame ver si en alguno de los otros ejemplos. Mira, acá. Este es el tumor. Y ven cómo tiene una ligera prolongación hacia la periferia. Eso se conoce como cola dural. Si la llegan a identificar, es casi seguro que se trata de una lesión extraxial y casi seguro que se trata de un meningioma. Ahora, hay algunos tipos de tumores que su crecimiento es dado principalmente por las células localizadas a nivel cortical. En este caso tenemos estos tres: el oligodendroglioma, el ganglioma y el tumor neuroepitelial disembryoplásico. Son unos tipos de tumores que son de localización, digamos, más periférico, ya que están más asociados con la corteza. También tendríamos que encontrarlos un poquito más periféricos. ¿Se acuerdan que también dentro de las cosas que hay que ver, pues es la composición del tumor? Lo que les decía de calcificaciones, áreas quísticas. Los tumores que más frecuentemente llegan a presentar algún tipo de calcificación son estos que tienen en este cuadro. Si hablamos de tumores intraxiales, vean cómo, por ejemplo, los oligodendrogliomas son de los que más frecuentemente llegan a calcificar, hacen un 90%. Hablando de tumores extraxiales, el más común que llega a calcificar es el craneofaringioma, del cual vamos a hablar un poquito más extenso en el siguiente tema. De hecho, esta tumoración que ven acá corresponde con un craneofaringioma, el cual vamos a ver que tiene una localización típicamente, o la gran mayoría de las veces, supracelular.
Entonces, en cuanto a localización, es lo que estamos viendo acá y vemos estas calcificaciones. Hay otro tipo de el comportamiento con el contraste, de hecho lo vamos a volver a mencionar, el realce que nos llegan a dar. Ahorita me regreso a esta para que no los confunda. Les decía que el estudio de elección para estudiar los tumores del encéfalo es la resonancia magnética, por todo el detalle que nos da y la posibilidad de agregar otras secuencias. Entonces, también conocer cómo se comportan ciertos tumores en determinadas secuencias, pues ayuda a hacer el diferencial. Yo sé que es mucha información, solamente se los comento para que sepan, ¿no? Que hay cierto tipo de tumores que son hiperintensos en T1, sobre todo aquellos que tienen componentes, por ejemplo, como la methemoglobina, que hacen que se vean hiperintensos, como son los casos que tenemos acá abajo. ¿Por qué nos pueden dar una alta señal en T1? Bueno, porque tengan esto, la methemoglobina, porque tengan un alto contenido en proteínas, porque tengan grasa, y esto aquí va de la mano con el colesterol, que su componente sea o tenga melanina, efectos de bajo flujo o algunos otros materiales paramagnéticos. Por ejemplo, una metástasis de un melanoma, típicamente en resonancia magnética se va a ver como una lesión hiperintensa, que es el ejemplo que tenemos acá. Eso es en T1. Ahora, en T2, hay unos tipos de tumores que son típicamente de baja señal en T2. Tumores que son altamente con una alta celularidad, o sea, predominantemente sólidos, son los que vamos a ver hipointensos en T2. Aquí les pongo varios ejemplos. Aquellos que tengan algún tipo de calcificación, recuerden que el calcio en resonancia no brilla, se ve generalmente hipointenso. Sangre dependiendo el tiempo de sangrado que ya tenga esa lesión. Y aquí les pongo algunos ejemplos de tumores que son hipointensos. Una metástasis de melanoma, vean cómo en general predomina las señales hipointensas. Un glioblastoma, un tumor neurotérmico primitivo, una metástasis también de un carcinoma mucinoso, y otros ejemplos ahí. Les repito, esto no se trata de que se aprendan así como todo, solamente estoy intentando darles pues que conozcan, que vean cómo se observan diferentes tipos de tumores, que pueden tener un aspecto muy variado, pero el hecho de que el radiólogo, el neuroradiólogo, sepa cómo se comportan los distintos tumores en las diferentes secuencias, pues nos va haciendo la posibilidad de llegar a un diagnóstico más exacto. El contraste con el realce. Generalmente los tumores que tienen un realce intenso con el contraste, hablamos por ejemplo de tumores extraxiales, son el meningioma, el schwannoma, y tumores o gliomas de alto grado, por ejemplo el glioblastoma multiforme. De ahí, el resto, la gran mayoría, van a dar más o menos un cierto realce. El ejemplo que les daba antes, un schwannoma, un linfoma, un papiloma del plexo coroideo, un hemangioblastoma, un astrocitoma pilocítico, que en el cual no todo está realzando, solamente esta parte, la parte más sólida, y el gangliogloma, ¿no? Que hablábamos de que son de los tumores de base cortical. Vean cómo en este caso la disposición es bastante periférica, hacia la base del lóbulo temporal.
Con respecto a esto, nosotros tenemos que describir pues, si hay realce, si es que existe, pues decir si es con realce homogéneo, heterogéneo, en anillo, etc. Otra vez, algunos ejemplos que ejemplifican esto que les comento. Por ejemplo, ¿qué tipo de realce me dirían que tiene? Un realce homogéneo. Así es. En este caso, en estos 4, tenemos un realce homogéneo. Por ejemplo, acá, Heterogéneo. heterogéneo, porque vemos áreas que no están realzando. Y en este caso del ganglioma, ¿qué tipo de realce creen que sea? En anillo. En anillo. En anillo. Exacto, es un realce anular. Aquí hay un apartado especial de los tumores que realzan en anillo, porque aquí sí está como que muy bien definido qué tipo de tumores tienen este realce en anillo. Mañana les doy una mnemotecnia, que es Magic Doctor. Las voy a explicar. Este tipo de lesiones, de metástasis, glioblastoma multiforme, absceso, infección, esclerosis múltiple o un hematoma crónico, son lesiones que típicamente tienen un realce anular. Vean, aquí tenemos una metástasis con un realce en anillo, un absceso y un glioblastoma. Las 3 realmente se parecen. ¿Cómo creen que pudiéramos llegar a hacer la diferencia entre uno y otro? Por el contenido, ¿no? En lo que me contestan, pasen su asistencia, por favor. Por el contenido. Tonalidad. Un contenido, localización, cuadro clínico. Por digo que a veces sí es algo difícil hacer o dar estos diagnósticos. Vean, los 3 se parecen bastante. Bueno, mañana continuamos con esto, siguiendo explicando esto. Discutimos un poquito más las imágenes y de las lesiones con realce en anillo. Casi terminamos ya con el tema. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.